En el corazón de Milán, entre el ruido del tráfico y el brillo de las pantallas, vivía un joven que parecía un reflejo de su generación. Carlo Acutis vestía jeans, zapatillas deportivas y navegaba por el mundo digital con la misma naturalidad con la que respiraba. Amaba los videojuegos y entendía el lenguaje de la programación como pocos. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, una corriente silenciosa y profunda fluía en dirección opuesta, un misterio que apenas comenzaba a revelarse ante los ojos de quienes lo amaban. Mientras el mundo corría tras lo efímero, él encontraba lo eterno en la sencillez de una hostia consagrada. Para sus amigos, la felicidad se encontraba en la novedad tecnológica o en la aprobación social, pero para Carlo, el epicentro del universo residía en el silencio de un sagrario. La Eucaristía no era un rito dominical, sino su autopista hacia el cielo, un encuentro diario e ineludible que daba sentido a cada uno de sus días, una devoción asombrosa para un alma tan joven. Su madre, Antonia, lo observaba con una mezcla de ternura y desconcierto. Ella, cuya fe se había enfriado con los años, se vio confrontada por la certeza inquebrantable de su hijo, quien la llevaba de la mano de regreso a la iglesia. Fue un camino inverso, una lección de fe impartida no desde un púlpito, sino desde la pureza de un corazón infantil que le pedía visitar sagrarios con la misma emoción con que otros pedían ir a un parque de diversiones. Surge entonces la pregunta fundamental, una que resuena con la inquietud de nuestra era. ¿Cómo pudo un adolescente del siglo XXI, inmerso en la cultura digital, desarrollar una vida interior tan rica y madura? ¿De dónde brotaba esa sed de absoluto en un mundo saturado de relatividad? Su existencia se convirtió en una paradoja viviente, un desafío a la idea de que la modernidad y la santidad son caminos divergentes, obligándonos a mirar más allá de lo evidente para encontrar respuestas. La vida de Carlo no fue simplemente una anécdota familiar o un caso de piedad juvenil excepcional, sino un faro encendido para una generación en busca de propósito. Su testimonio silencioso demostró que la santidad no pertenece a vitrales antiguos ni a leyendas lejanas. Florece aquí y ahora, en la normalidad de un cuarto con una computadora, en la generosidad de compartir una merienda o en la fidelidad a una oración. Su historia nos interpela a todos, sugiriendo que el llamado a lo trascendente late con fuerza bajo la superficie de lo cotidiano. Nacido en Londres, pero criado en el corazón de Milán, Carlo creció en un hogar donde la fe era más una tradición cultural que un fuego vivo. Sus padres, Andrea y Antonia, le ofrecieron un mundo de comodidades y oportunidades, un lienzo en blanco para una vida convencional. Sin embargo, desde sus primeros años, una inclinación inexplicable hacia lo sagrado comenzó a manifestarse, una semilla de eternidad plantada en un suelo que no parecía preparado para recibirla, desconcertando a quienes lo veían crecer, mientras otros niños señalaban con entusiasmo las vitrinas de las jugueterías. Carlos sentía una atracción diferente. Sus pequeños dedos apuntaban hacia los campanarios de las iglesias, pidiendo entrar no por curiosidad arquitectónica, sino por un anhelo de silencio y misterio. Su madre Antonia, al principio, lo complacía con una sonrisa indulgente, sin comprender que no era un capricho pasajero, sino la primera manifestación de una sed profunda
que definiría por completo el curso de su corta y luminosa existencia. Esta sensibilidad espiritual no era el resultado de una instrucción formal, sino una sabiduría que parecía brotar desde adentro. Hablaba de Jesús con la naturalidad de quien habla de un amigo cercano, y sentía una devoción por la Virgen María que superaba cualquier lección de catecismo. Era como si su alma recordara algo que el mundo a su alrededor había olvidado, una conexión directa con el cielo que no necesitaba intermediarios ni explicaciones complejas para existir y florecer en su corazón. En el patio de la escuela y en las calles de su vecindario, su diferencia se hacía notar no por la ostentación, sino por una compasión madura. Observaba a los compañeros que eran dejados de lado y se acercaba para ofrecerles su amistad. Guardaba parte de su cena para compartirla con las personas sin hogar que encontraba en su camino. Estos gestos no eran actos calculados de caridad, sino la expresión espontánea de un amor que no distinguía entre lo propio y lo ajeno. Para su madre, cada uno de estos episodios era una revelación. Ella, que se había distanciado de la práctica religiosa, se encontró siendo guiada de vuelta por la mano de su propio hijo. Las preguntas de Carlos sobre la fe la obligaban a buscar respuestas que ella misma no tenía, iniciando un camino de redescubrimiento. Él no solo era su hijo, se estaba convirtiendo en su maestro, un pequeño faro que iluminaba las zonas de su propia alma que habían permanecido en la penumbra durante años. La oración, para Carlo, no era una rutina memorizada, sino un diálogo vivo y constante. Encontraba en el rezo del rosario un ancla en medio del bullicio del día a día, una conversación íntima con la Madre del Cielo. Esta práctica, que para muchos adultos resulta difícil, para él era una fuente de paz y fortaleza. Su devoción era un refugio interior, un espacio sagrado que construía en su alma y que lo protegía de la superficialidad que lo rodeaba con su presencia serena. Desde muy pequeño, mostró una reverencia especial por la Eucaristía, incluso antes de recibir su primera comunión. Sentía una presencia real y poderosa en el sagrario, un misterio que lo atraía y lo invitaba a la adoración. Esta conexión temprana fue la raíz de lo que más tarde llamaría su autopista hacia el cielo. No era solo un símbolo, sino el centro de gravedad de su universo espiritual, el punto donde el cielo y la tierra se encontraban de la manera más tangible. Así transcurrió su infancia, como una melodía suave y distinta en medio de una orquesta ruidosa. No era un niño extraño ni aislado. Amaba jugar y reír como todos los demás. Sin embargo, su vida interior vibraba en una frecuencia diferente, sintonizada con lo eterno. Su existencia ya era un testimonio silencioso, una pregunta dirigida a una sociedad que a menudo valora más el tener que el ser. Carlo estaba demostrando que se podía tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo. La relación de Carlo con la Eucaristía se convirtió en el eje de su existencia, una certeza que iluminaba cada uno de sus días. Para él, no era un simple rito, sino un encuentro personal y transformador con un Dios vivo. Lo describía con una sencillez desarmante, como su autopista hacia el cielo, una vía directa y segura que acortaba la distancia entre su alma y la eternidad. Esta convicción profunda era el motor secreto que impulsaba su alegría y su inagotable generosidad con los demás. Junto a este amor por la Eucaristía,
floreció una devoción tierna y filial por la Virgen María. La consideraba su confidente más fiel, la madre que lo guiaba en su camino espiritual. Con una pureza que conmovía, la llamaba la única mujer de mi vida, una declaración que revelaba la profundidad de una relación basada en la confianza y el abandono total. En el rezo del rosario encontraba un diálogo íntimo, un ancla de serenidad en medio del agitado mundo adolescente que lo rodeaba. Pero Carlo no vivía en una burbuja espiritual aislada del mundo. Reconoció con una intuición genial que la tecnología, a menudo vista como una distracción, podía convertirse en una poderosa herramienta para el bien. Su computadora, lejos de ser un portal hacia lo efímero, se transformó en un instrumento de evangelización, un púlpito moderno desde el cual podía compartir la belleza de su fe. Vio en el universo digital un nuevo continente por explorar y llevar la luz del Evangelio. Fue así como nació su proyecto más ambicioso: crear una exposición virtual que catalogara todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en el mundo. Su objetivo era claro: usar la evidencia y la documentación para sacudir la indiferencia y mostrar que la presencia de Jesús en la hostia consagrada no era una metáfora, sino una realidad tangible y demostrable a lo largo de la historia. Quería que la razón y la fe caminaran de la mano, accesibles a todos con un solo clic. Las horas que otros adolescentes dedicaban a los videojuegos o a las redes sociales, Carlo las invertía en una meticulosa labor de investigación y programación. Su habitación se convirtió en el cuartel general de una misión silenciosa pero global. Con la disciplina de un monje y la habilidad de un experto informático, construyó un archivo de fe, un santuario digital donde el misterio y la historia se encontraban, demostrando que la santidad también se puede forjar frente al brillo de una pantalla. De esta manera, se convirtió en un pionero, un ciberapóstol que navegaba por la red con un propósito trascendente. Demostró a su generación y al mundo que no existía una contradicción entre llevar un rosario en el bolsillo y un teléfono inteligente en la mano. Su vida fue un testimonio de que la modernidad no tiene por qué ser enemiga de la espiritualidad. Al contrario, cualquier talento, por más contemporáneo que sea, puede ser consagrado y puesto al servicio de un ideal superior. Su obra comenzó a extenderse como ondas en el agua, mucho antes de que su nombre fuera conocido globalmente. La exposición digital sobre los milagros eucarísticos cruzó fronteras, fue traducida a múltiples idiomas y proyectada en parroquias de los 5 continentes. Sin moverse de su habitación en Milán, el corazón de Carlo ya estaba alcanzando a miles de almas, encendiendo una chispa de curiosidad y fe. Su misión silenciosa había comenzado a dar frutos, preparando el terreno para un legado que apenas comenzaba. La autopista celestial que Carlo había construido con oración y fe se encontró de pronto con un obstáculo insuperable, una fatiga que no se iba, un malestar que se negaba a ceder. Lo que parecía ser una simple gripe, un cansancio de adolescente, reveló su verdadera naturaleza con una velocidad aterradora. La normalidad de los días, con el sonido del teclado y las visitas al sagrario, se rompió en un instante, dando paso a la urgencia de las sirenas y el frío de los pasillos de un hospital.
El diagnóstico cayó sobre la familia como una losa de mármol. Leucemia mieloide aguda, subtipo METRES, una de las formas más fulminantes de la enfermedad. Las palabras de los médicos eran técnicas y precisas, pero para Antonia y Andrea resonaban como el eco de una sentencia inapelable. En pocas horas, el futuro que habían imaginado para su único hijo se desvaneció, reemplazado por la cruda realidad de una batalla que, según la ciencia, ya estaba perdida antes de comenzar a librarse. Pero en el epicentro de la tormenta, donde el miedo y la desesperación debían reinar, se encontraba una calma inexplicable. Carlo recibió la noticia sin una lágrima, sin una queja. Su rostro, aunque pálido por la enfermedad, reflejaba una serenidad que desarmaba a todos. No veía un final trágico, sino el cumplimiento de un propósito. Con una sonrisa le dijo a su madre que el Señor lo había llamado y que él estaba listo para responder a esa llamada, como siempre lo había estado. Desde su cama de hospital, rodeado por el sonido de los monitores y la asepsia del entorno, su primera y única preocupación fue trascendente. Con una voz clara y firme, declaró que ofrecía todo el sufrimiento que estaba por venir por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia Universal. No era una oración aprendida de memoria, sino un acto de amor maduro y consciente, el gesto de un alma que, incluso en su prueba más dura, seguía mirando más allá de sí misma. Para Antonia, el dolor era una herida abierta, un desgarro físico en su propio ser. Ver a su hijo, su luz, consumirse por la enfermedad, era una prueba que amenazaba con quebrar su espíritu. Sin embargo, en medio de esa agonía, la actitud de Carlo era un ancla de misterio. Su paz no era una negación de la realidad, sino la manifestación de una certeza superior, una conexión con lo divino que ella, como madre, solo podía observar con una mezcla de asombro y reverencia. Fue entonces cuando las piezas del rompecabezas de su vida comenzaron a encajar en la mente de su madre. La devoción infantil, las preguntas profundas sobre la fe, su amor incondicional por la Eucaristía, todo adquiría un nuevo significado. Comprendió que la santidad de su hijo no era una aspiración, sino una realidad que se había estado gestando desde siempre. Su vida entera había sido una preparación silenciosa y profética para este momento final, para este testimonio definitivo de entrega y amor. La habitación del hospital se convirtió en un santuario inesperado. El personal médico, acostumbrado a la lucha y al lamento, quedaba perplejo ante la amabilidad de aquel joven paciente. Carlos se preocupaba por no causar molestias. Sonreía a las enfermeras y agradecía cada gesto. Su sufrimiento no lo aisló, sino que lo convirtió en un faro de humanidad y fe. Su cama no era un lecho de dolor, sino un altar desde donde su alma se ofrecía en un sacrificio silencioso y lleno de amor. La enfermedad avanzó con una rapidez implacable, cada día arrebatándole un poco más de fuerza física. Pero a medida que su cuerpo se debilitaba, su espíritu parecía fortalecerse, purificarse. Carlo no luchaba contra la muerte. La aceptaba como el último tramo de su autopista hacia el cielo. Para su madre, la angustia de la despedida inminente se entrelazaba con el privilegio sagrado de acompañar a un santo en su regreso a casa, presenciando un misterio que superaba todo entendimiento humano y terrenal. El 12 de octubre de 2006, en las primeras horas de la mañana, el viaje terrenal de Carlo llegó a su fin. Tenía apenas 15 años.
Su partida no fue una lucha desesperada, sino una entrega serena, un último acto de confianza en el Dios al que había amado con cada fibra de su ser. En la quietud de esa habitación, el sonido de los monitores cesó, dejando un silencio que era a la vez abrumador y sagrado. Su alma, finalmente libre, había completado el último tramo de su autopista. Para sus padres, el mundo se detuvo. El dolor de la pérdida era una realidad física, un vacío que ocupaba cada rincón de su hogar y de sus corazones. La ausencia de su risa, el silencio de su teclado, la cama vacía. Cada detalle era un recordatorio punzante de lo que ya no estaba. En esos primeros días, la oscuridad del luto parecía impenetrable, una noche del alma en la que la fe era puesta a prueba por la pregunta más humana de todas: ¿por qué? Sin embargo, el día de su funeral, algo inesperado ocurrió. La iglesia se llenó no solo de familiares y amigos, sino de una multitud de rostros desconocidos. Eran las personas sin hogar a las que había ayudado, los compañeros de clase a los que había defendido, las almas anónimas que habían sido tocadas por su bondad silenciosa. El dolor de Antonia y Andrea se vio arropado por una comunidad de afecto que ellos apenas sabían que existía, la primera cosecha visible de una siembra de amor. Fue entonces cuando sus palabras resonaron con una fuerza profética. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo había vivido y muerto como un original. Su vida no fue una imitación de los moldes del mundo, ni su muerte una simple tragedia. Fue la conclusión coherente de una existencia auténtica, una que eligió la eternidad sobre lo efímero, la sustancia sobre la apariencia. Su partida no era un final, sino la firma de su obra maestra, un testimonio indeleble de originalidad. En la soledad de su habitación, ahora convertida en un santuario de recuerdos, Antonia comenzó a sentir una presencia que trascendía la ausencia física. El vacío no era de olvido, sino de una comunión más profunda. Comprendió que el vínculo con su hijo no se había roto, sino transformado. Ya no estaba limitado por el tiempo y el espacio. Carlo seguía allí, de una manera nueva y más poderosa, guiándola no con su mano, sino desde la inmensidad del corazón de Dios. La muerte, que para el mundo es el final, se reveló como el verdadero comienzo de su misión. Su cuerpo fue sepultado como una semilla plantada en la tierra, pero su espíritu comenzó a florecer de una manera que nadie podría haber imaginado. La ilusión de la pérdida dio paso a la certeza de una vida eterna. La corta biografía terrenal de Carlo Acutis había terminado, pero su historia en el corazón de la iglesia y del mundo apenas estaba por comenzar a escribirse. Poco después de su partida, un fenómeno silencioso comenzó a gestarse. La misma red digital que Carlo había utilizado como su púlpito se convirtió en el vehículo de su legado. Su historia, sus frases y el rostro sonriente de un adolescente con jeans y zapatillas deportivas comenzaron a viajar a través de las pantallas, cruzando océanos y continentes. Su muerte no fue el punto final de su biografía, sino el instante en que su testimonio se liberó de las barreras del tiempo y el espacio, encendiendo una luz de esperanza en el corazón digital del mundo. Pronto, la devoción popular se materializó en miles de testimonios que llegaban desde los rincones más insospechados del planeta.
Jóvenes que se sentían perdidos encontraban en él un amigo en el cielo. Familias rotas por el dolor hallaban consuelo en su ejemplo de entrega. Su exposición sobre los milagros eucarísticos que él había creado en su habitación comenzó a ser solicitada por parroquias de todo el mundo, cumpliendo su sueño de llevar a Jesús Eucaristía a todas partes, de una forma tangible y poderosa. Las historias de conversión se multiplicaron como ecos de una sola voz. Personas alejadas de la fe durante décadas sentían un impulso inexplicable de regresar a la iglesia después de conocer su vida. Su testimonio no imponía, sino que invitaba. Demostraba que la santidad no era un ideal inalcanzable, reservado para unos pocos elegidos, sino una posibilidad real y vibrante, accesible para cualquiera que decidiera tomar en serio la llamada del Evangelio, sin importar su edad o su contexto. Ante la abrumadora evidencia de su fama de santidad y los favores celestiales atribuidos a su intercesión, la Iglesia inició formalmente su causa de beatificación. Lo que había sido una certeza en el corazón de su madre y de quienes lo conocieron de cerca, comenzó a ser examinado bajo la lupa rigurosa de la teología y la ciencia. Cada documento, cada testimonio, cada detalle de su corta vida era analizado, revelando una coherencia y una madurez espiritual que superaban con creces lo esperado para un joven de su edad. Años después, durante el proceso canónico, su cuerpo fue exhumado y se encontró en un estado de conservación sorprendente, un signo que la tradición cristiana asocia con la santidad. Verlo yacer en paz, vestido con la ropa que lo caracterizaba, jeans, zapatillas y un rosario en las manos, fue una imagen que impactó al mundo. No era la figura de un santo lejano y antiguo, sino la de un contemporáneo, un puente visible entre el cielo y la tierra, que hacía la santidad tangible y cercana. Carlo Acutis se convirtió así en el primer beato del milenio en usar zapatillas deportivas, un ícono para una generación que a menudo se siente incomprendida por las instituciones. Les demostró que no es necesario renunciar a la propia identidad ni a la propia época para seguir a Cristo. Se puede amar los videojuegos y la Eucaristía, entender de programación y rezar el rosario. Su vida fue la prueba de que la santidad florece en la autenticidad de ser uno mismo, consagrando a Dios cada pasión y cada talento. Su legado redefinió la relación entre fe y tecnología. Carlo no solo fue un usuario de Internet, sino un misionero que vio en la red un continente digital por evangelizar. Nos enseñó que las herramientas más modernas pueden ser puestas al servicio de las verdades más antiguas. Su figura de ciberapóstol de la Eucaristía permanece como un faro, recordándonos que la conexión más importante no es la de Wi-Fi, sino aquella que une el alma humana directamente con el corazón de Dios. Para su madre, Antonia, el dolor de la pérdida se transformó en la misión de ser la principal guardiana de su luz. Cada entrevista, cada viaje, cada testimonio compartido se convirtió en una forma de mantener viva la presencia de su hijo, no como un recuerdo nostálgico, sino como una fuerza activa y transformadora en el mundo. Ella, que había sido su primera alumna en el camino de la fe, se convirtió en la principal testigo de cómo el amor de su hijo seguía obrando milagros en innumerables vidas. La historia de Carlo se ha convertido en un llamado universal. Su vida nos interpela a todos, invitándonos a buscar nuestra propia autopista hacia el cielo.
nos desafía a no conformarnos con ser fotocopias, sino a vivir como los originales que fuimos creados para ser. Su testimonio demuestra que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario, transformando la rutina diaria en un camino de encuentro con lo eterno. Aquella luz que su madre presenció en su pecho en sus últimos instantes no fue un final, sino una promesa. Era la manifestación visible de un amor que no podía ser contenido por la muerte. Hoy, esa misma luz brilla en el legado de Carlo Acutis, un joven que nos recuerda que el cielo no es un lugar lejano, sino una presencia que podemos empezar a vivir aquí y ahora, con solo abrir nuestro corazón, tal como él lo hizo, hasta el último aliento. Carlo Acutis no fue simplemente un adolescente piadoso, sino un profeta vestido con la sencillez de su tiempo. Su testimonio no reside en milagros espectaculares ni en una vida de reclusión, sino en la asombrosa normalidad con la que integró el cielo en la tierra. Fue un mensaje viviente, una respuesta silenciosa a las inquietudes de una era digital que, a menudo, confunde la conexión con la comunión. Su vida demostró que la santidad no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y urgente. Su profecía no fue de palabras complejas, sino de una coherencia desarmante. Enseñó que no es necesario huir del mundo para encontrar a Dios, sino santificarlo desde dentro, con su computadora como altar y la red como su púlpito. Demostró que la tecnología y la fe pueden converger en un poderoso instrumento de bien. Su existencia fue una prueba de que el anhelo de eternidad late con más fuerza que nunca bajo la superficie de la modernidad, esperando ser descubierto por corazones valientes. Aquella luz misteriosa que su madre presenció no fue el final de una vida, sino la liberación de un amor demasiado grande para ser contenido. Era la manifestación visible del fuego divino que lo habitaba, un amor por la Eucaristía, que se hizo carne y resplandor. Esa luz no se extinguió en la habitación de un hospital. Se esparció por el mundo a través de su historia, convirtiéndose en una llama de esperanza que hoy ilumina el camino de millones de almas en busca de sentido. Su vida, corta en años pero inmensa en significado, se convierte en un espejo que nos interpela directamente, nos obliga a confrontar la mediocridad y a rechazar la tentación de vivir como fotocopias. Carlo nos invita a descubrir nuestra propia originalidad, aquel diseño único que Dios soñó para cada uno de nosotros. Su testimonio no es un modelo a imitar, sino una inspiración para emprender nuestro propio y personalísimo viaje por la autopista que conduce al encuentro definitivo con el amor. El llamado a la santidad que resuena en su historia no exige abandonar el mundo, sino transformarlo con la fuerza del amor. Nos enseña que cada teclado puede convertirse en una herramienta para difundir la verdad, cada gesto de amistad en un acto sagrado y cada momento de sufrimiento en una ofrenda valiosa. La santidad, nos recuerda Carlo, es la aventura de hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario, permitiendo que la gracia de Dios impregne cada fibra de nuestra existencia cotidiana. Así, el joven de los jeans y las zapatillas deportivas no se queda en el pasado como una figura admirable, sino que camina a nuestro lado como un amigo del cielo, un compañero de viaje en la era digital. Su legado es una puerta abierta, un recordatorio luminoso de que estamos hechos para el infinito.
Su historia nos deja con una pregunta final, tan sencilla como profunda. ¿Qué luz estamos llamados a irradiar en el corazón de nuestro propio mundo?